Todos, soy Virgili Janina, auxiliar docente de la tercera cátedra de anatomía. En la clase de hoy vamos a hablar de conducto anal, o también llamado canal anal, y de ano. Bueno, como sabemos, el recto y el conducto anal constituyen el segmento terminal del tubo digestivo. Anatómicamente se puede ver como el recto, ¿sí?, es continuación de lo que es el colon sigmoideo, ¿sí?, o sigmoides, ¿sí? Continúa el colon sigmoideo y comienza, ¿sí?, donde finaliza el mesocolon, es decir, más o menos a la altura de la tercera vértebra sacra, ¿sí? Entonces tenemos el colon sigmoideo, el recto, y esta línea que vemos acá me separa a mí lo que es el recto del canal anal, que son estos 2 a 3 centímetros, ¿sí? Y luego finaliza en lo que es el ano. El ano va a corresponder a la apertura inferior de lo que es el conducto o canal anal, que son estos 2-3 centímetros que dijimos anteriormente. El ano va a estar rodeado por las porciones superficiales y profundas, ¿sí?, del esfínter anal externo. Bien. El recto y el canal anal, ¿sí?, anatómicamente, para que se ubiquen, desciende anteriores, o sea, los dos son anteriores, ¿sí?, al sacro y al coxis, que eso obviamente ya lo saben. Bien, si vamos a hablar un poquitito de lo que sería la dimensión de este canal anal, ¿sí?, sabemos que el canal anal o conducto anal está comprendido en el espesor de la pared inferior de la pelvis o el periné, que es esto que vemos acá, ¿sí? Esto sería periné. Ahora más adelante nos vamos a explayar un poquito sobre eso. Bien, y la longitud, como dijimos, son de 2 a 3 centímetros. Esa es la longitud del canal o conducto anal. Bien, esto es a modo de introducción. Bueno, vamos a hablar ahora de la configuración interna de este canal anal, ¿sí?, y del ano. Bueno, no voy a usar el puntero, por eso les dejé las referencias para que vayan siguiéndome con las referencias, ¿sí? Así no hacemos mucho lío. Vamos a empezar entonces con la configuración interna. Acá tenemos un corte, ¿sí?, coronal, en donde vamos a ver a lo que es el recto, el canal anal, el ano, y hacia los costados, ¿sí?, hacia los laterales, vemos una serie de músculos, ¿sí? Bueno, esos músculos son el músculo esfínter externo del ano, ¿sí? Vamos a ver al músculo elevador del ano y una serie de fascias. Bueno, esto es parte de lo que anteriormente, en la diapositiva anterior, dijimos periné, ¿sí? Bien, bueno, comenzamos con la configuración interna. Ya nos ubicamos al corte y ahora vamos a meternos adentro. Bueno, lo que es el conducto anal, que ya habíamos dicho anteriormente, que medía de 2 a 3 centímetros, que estaba por debajo del recto y terminaba en el ano. Ahí está señalado, ¿sí?, el conducto anal. Bueno, el conducto anal adentro, ¿sí?, o sea, su configuración interna, está formado por columnas anales y valvas o válvulas anales, ¿sí? Bien, que están señaladas. Las columnas anales son esas elevaciones que se ven ahí que marca la referencia, ¿sí? Y las válvulas anales son las que están hacia inferior de las columnas anales. Bien, vamos a empezar a describir un poquitito las columnas anales. Bueno, como dijimos, estas columnas anales son elevaciones longitudinales que se puede ver muy bien en la imagen, más o menos alrededor de 6 u 8, o sea, en cantidad
de cantidad de columnas que hay, ¿sí? Más o menos es entre 6 y 8 columnas, que miden 1 centímetro de longitud, ¿sí? Bien, cada una de estas columnas tiene como la forma de una, imagínense, una pirámide triangular, ¿sí? En donde vemos que se adelgaza, o sea, como su extremo superior, ¿sí? Va a estar adelgazado, extremo superior o vértice va a estar adelgazado y se ensancha en lo que es el extremo inferior o base, ¿sí? En la imagen se ve muy bien, ¿sí? Se nota ahí la forma de pirámide en donde vemos que arriba, o sea, hacia el superior, están como más finitas y abajo la base está más ancha. Bien, bueno, las bases de esas columnas anales se van a unir con otras por medio de pequeños pliegues, ¿sí? Em, Pequeños pliegues en forma transversal, ¿sí? De forma, tienen una formita semilunar. Esos pliegues de forma transversal con una formita semilunar son las valvas anales, ¿sí? Que están señaladas ahí en la imagen. Bueno, vamos a hablar ahora de las valvas. Las valvas que acabamos de nombrar, ¿sí? Son similares, como para que se hagan una idea, a las valvas semilunares de los orificios arteriales del corazón. Bueno, son similares a eso, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que van a tener, o sea, van a presentar un borde adherente que va a ser convexo, un borde libre que va a ser cóncavo y una cara axial, ¿sí? Que es convexa, ¿sí? Bien, o sea, por eso, como para hacer la analogía con algo que ustedes ya estudiaron y ya conocen, acuérdense que son parecidas en lo que es su estructura a las del corazón, ¿sí? Bien, bueno, van a tener, además tiene una cara que es parietal, cóncava, y dos extremos que se confunde con la de o sea, con la base de la columna anal vecina, o sea, la de al lado. Bien, hasta acá dijimos cómo, o sea, describimos un poquito las columnas, o sea, la forma que tienen, la cantidad que tenemos y las válvulas anales. Bien, todo esto limita con la pared rectal, ¿sí? O sea, sí, limitan con la pared del recto los senos anales, ¿sí? ¿Qué son los senos anales? Son fositas en forma, son pequeñas fositas, ¿sí? El libro dice en un momento como en forma de nido de golondrina. Bueno, nada, son fositas, ¿sí? Que son comparables, o para que hagan la analogía también, a las que forman las valvas semilunares, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, esas valvas semilunares que en algún momento han estudiado, bueno, estas fositas son, como para que se acuerden, son iguales a esas. Bien, continuemos. Ya hicimos la descripción de esas tres cosas, de las fositas, de las columnas y de las valvas. Bien. Esto va un poquito más allá de la foto, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la parte por ahí de teoría. Nosotros sabemos que en el conducto anal, ¿sí? Se pueden distinguir dos porciones. Una porción que va a ser mucosa y otra que va a ser cutánea. Bien, en la porción mucosa está entre una línea, ¿sí? Para hacerlo fácil, una línea que pasa inferior, ¿sí? Que es la que se ve acá. Voy a poner el puntero. ¿Ven esta de acá? Esta línea de acá, ¿sí? Bueno, esa línea, que se llama línea anocutánea, ¿sí? Bueno, esa sería como la división. Esa línea me va a dividir a esta parte, esta porción mucosa, ¿sí? Entonces esta porción mucosa va a estar comprendida entre
esta línea que pasa abajo, o sea, inferiormente la línea, y la línea anocutánea, y superior, ¿sí? La unión anorectal, ¿sí? Bien, eso superior, que es esto, o sea, sería como si pasáramos una línea acá. Esa es la unión anorectal, ¿sí? Entonces, de acá hasta esta línea, ¿sí? Bien, toda esa sería la porción mucosa, ¿sí? Bien, continuemos. La unión anorrectal, ¿sí? Que sería la línea superior de la porción mucosa, va a estar formada por una serie de festones, ¿sí? Que tienen una parte, o sea, cuyas partes salientes, ¿sí? Corresponden a los extremos superiores de las columnas anales que hablábamos antes, ¿sí? Nosotros tenemos, estas eran las columnas, bueno, la parte de esta saliente, bien, esa partecita que se ve ahí, por ahí acá se ve mejor, bueno, esos serían los festones que yo les acabo de nombrar, ¿sí? O sea, corresponden con la parte o el extremo de las columnas, el extremo superior de las columnas anales. Entonces presenta estos festones, ¿sí? Y depresiones en los espacios intercolumnares. Estas depresiones entre las columnas, ¿sí? ¿Se ven ahí? Esas depresiones entre los espacios columnares. Bueno, esa sería la parte mucosa, la porción mucosa. Sigamos con la porción cutánea. La porción cutánea es una zona de aproximadamente 1 centímetro, más o menos, ¿sí? No es muy extensa. Y está superior a la línea anocutánea, ¿sí? Esta es la línea anocutánea, bueno, por arriba de la línea anocutánea tenemos la porción cutánea, ¿sí? ¿Cómo se denomina esa partecita de arriba? Se denomina pecten anal, ¿sí? Que acá está señalado. Bien, esta partecita de arriba, que está muy por arriba de la línea, inmediatamente por arriba de la línea anocutánea, mide aproximadamente 1 centímetro. Esa es la porción cutánea, ¿sí? Del canal o conducto anal. Se denomina pecten anal y no tiene ni pelos ni glándulas, ¿sí? Eso es lo más relevante por ahí de esta porción cutánea. Bien, bueno, en estas dos porciones, o sea, en la porción mucosa del conducto anal y el pecten anal, ¿sí? O sea, la porción cutánea y la porción mucosa que acabamos de escribir, ¿sí? En conjunto, ¿sí? O sea, las dos en conjunto, son una zona de transición, ¿sí? Por decirlo así, entre lo que es el revestimiento cutáneo, que es decir, lo más abajo, lo más inferior, ¿sí? Y la mucosa rectal, que sería lo de más arriba, lo más superior, ¿sí? Bien, entonces estas dos porcioncitas que acabamos de describir es como una zona de transición, ¿sí? Bien, bueno, eso fue lo que sería la configuración interna de el canal anal o conducto anal, ¿sí? Ahora vamos a continuar con relaciones. Bueno, vamos a empezar con las relaciones del conducto anal. El conducto anal va a estar rodeado por estructuras musculares y fascias, ¿sí? Esta constitución, sí, o sea, va a estar constituido, vamos a ir de superior a inferior, marcando estas estructuras, ¿sí? Bien, vamos a tener la fascia pélvica, ¿sí? De superior a inferior. La fascia pélvica, luego tenemos el músculo elevador del ano,
¿sí? Músculo elevador del ano. Y luego al músculo esfínter externo del ano, ¿sí? Esfínter externo del ano, ¿sí? Recuerden que por dentro tenemos al esfínter interno. Bien. Entonces el conducto anal de superior a inferior va a estar en contacto con la fascia pélvica, el músculo elevador del ano y el esfínter externo del ano. Acá voy a hacer una salvedad, que es que cuando cuando el recto ingresa, ¿sí? a esta vaina, está muy en íntima relación, ¿sí? con el diafragma pélvico. Como se ve, si este es el recto, y vemos que está en íntima relación con lo que es el diafragma pélvico. La mayor parte de las fibras longitudinales del recto, ¿sí? y las fibras profundas de la porción elevadora del músculo elevador del ano, ¿sí? que estaban inmediatamente por debajo de la fascia, se van a unir a un tejido tendinoso que está comprendido entre la pared del recto y el borde medial del elevador del ano, ¿sí? entre la pared del recto y el borde medial del elevador del ano. Bien, entonces, bueno, se une a este tejido tendinoso entre la pared del recto y al borde medial del elevador del ano. Por medio de los músculos elevador del ano, el esfínter externo del ano, ¿sí? o sea, esos dos músculos, elevador del ano y el esfínter externo del ano, el canal o conducto anal, ¿sí? se va a corresponder anteriormente con una masa fibromuscular formada por el centro del periné, ¿sí? y los músculos que se insertan ahí. ¿sí? Bien, este centro de periné o cuerpo perineal, ¿sí? y los músculos que ocupan el espacio, si recuerdan, periné, ¿sí? nosotros lo dividíamos en dos triángulos. Bueno, bien, entonces el centro del periné o cuerpo perineal y los músculos que ocupan el triángulo que está limitado posteriormente por el recto, anterior por la uretra, las glándulas bulbouretrales y el bulbo del pene en el hombre y la vagina en la mujer. Bien, ese triángulo era el triángulo recto-uretral en el hombre, ¿sí? y triángulo vagino-rectal en la mujer. Bien, ¿por qué voy con esto? Porque acá es donde a través de estos triángulos entra en juego las relaciones del conducto anal, ¿sí? Bien, este triángulo recto-uretral o vagino-rectal, ¿sí? va a estar ocupado superiormente por la parte inferior, ¿sí? de los tabiques recto-vesical o recto-vaginal. Bien, lateralmente el conducto anal va a estar en relación con la fosa isquional y su contenido, ¿sí? Posteriormente, con los mismos espacios, ¿sí? que están separados uno de otro por el rafe músculo fibroso anococcigio, ¿sí? Entonces, acá vemos, este es la fosa isquional con su contenido, ¿sí? que es el paquete pudendo, y nosotros deberíamos de por ahí tener al lado la imagen de, tengan presente lo que sería la imagen de periné, ¿sí? con los triángulos vagino-rectal y recto-uretral para ir marcando, ¿sí? las diferentes estructuras que yo les fui diciendo. Entonces repetimos, ¿sí? Vamos a repetir esto último. Dijimos que el centro del perineo o cuerpo perineal, ¿sí? y los músculos que ocupan estos triángulos, ¿sí? son importantes para las relaciones del conducto anal. Vamos con los triángulos. El triángulo recto-uretral y vagino-rectal está ocupado superiormente por la parte inferior de los tabiques recto-vesical o recto-vaginal, ¿sí? que esa parte está como más engrosada. ¿sí? Lateralmente, el conducto anal va a estar en relación con la fosa isquional y su contenido. ¿sí? Bien,
posteriormente con estos mismos espacios, ¿sí? Que van a estar separados uno de otro por el rafe musculofibroso anococcigio. ¿Sí? Bien. Bueno, y después, para finalizar lo que serían las relaciones, ¿sí? Que más que nada tengan en cuenta que son los músculos que dijimos, y el elevador del ano, el esfínter externo, esfínter externo del ano, ¿sí? Y la fascia, ¿sí? La fascia, después teníamos otra relación, los triángulos, ¿sí? Que ya los describimos, la fosa isquional con su contenido. Todas esas son las relaciones del conducto anal. Después quiero hacer una última salvedad, ¿sí? Ustedes vieron que en la parte, o sea, histológica, ¿sí? Las estructuras musculares tienen diferente disposición, ¿sí? O sea, los músculos tienen diferente, las fibras, mejor dicho, tienen diferente disposición, ¿sí? Tenemos algunas que son longitudinales, otras que son circulares, etc. Bueno, la capa de fibras circulares, ¿sí? Se van a engrosar a lo largo del conducto anal, ¿sí? La capa de fibras circulares es la que se engruesa, ¿sí? A lo largo de todo el conducto anal. Y va a formar, ¿sí? El músculo esfínter interno del ano, ¿sí? Esfínter interno del ano. Este de acá es el ano, ¿sí? Esfínter interno del ano. Entonces, las fibras musculares que recorren el canal anal, ¿sí? Se van a ir engrosando, ¿sí? Se engruesan. Y van a formar lo que es el músculo esfínter interno del ano. Este músculo, ¿sí? El esfínter interno del ano, rebasa, ¿sí? Al músculo esfínter externo del ano, ¿sí? Superiormente, ¿sí? O sea, hacia superior, ¿sí? Pero hacia inferior es desbordado, ¿sí? Por el esfínter externo del ano, ¿sí? ¿Se entiende? Repito, entonces, el esfínter el esfínter interno del ano son las fibras circulares, ¿sí? Que se fueron engrosando a lo largo del conducto anal, ¿sí? Y forman este músculo. Bueno, este músculo, el esfínter interno del ano, rebasa al músculo esfínter externo del ano, pero superiormente, ¿sí? Hacia inferior es lo contrario, ¿sí? Hacia inferior el esfínter interno del ano es desbordado por el esfínter externo, ¿sí? Bien, muy bien. Aquí terminamos con relaciones. Bueno, en la parte de lo que sería irrigación y drenaje venoso, la parte del conducto anal y del ano va a estar irrigado y drenado, ¿sí? Por lo que son las arterias rectales, ¿sí? O sea, arteria y vena. Vamos a empezar en esta diapositiva, con arterias, ¿sí? Y en la próxima, venas. Bien, recuerden, ¿sí? Recordemos la irrigación de recto, ¿sí? Recuerden que el recto tenía tres arterias, una arteria rectal superior, una arteria rectal media, ¿sí? Y una arteria rectal inferior, ¿sí? La arteria, y las tres tenían diferentes orígenes, ¿sí? La arteria rectal superior, ¿sí? Nacía, que acá vemos, voy a marcar, ¿sí? Esta es la rectal superior, ¿sí? Vemos cómo nace, ¿sí? De lo que es la arteria mesentérica inferior. Si nosotros seguimos hacia arriba, este es el nacimiento de la arteria mesentérica inferior. Bien, que va a dar origen a la arteria rectal superior. Bien, luego tenemos a la arteria rectal, ¿sí? Arteria rectal media, ¿sí? Arteria rectal media. Que la arteria rectal media sale de la ilíaca interna, ¿sí? Acá tenemos en lo que sería la ilíaca, ¿sí? Ilíaca interna, acá se ve mejor por ahí está cortada, arteria
ilíaca interna. Bien, entonces arteria ilíaca interna da origen, ¿sí?, a la arteria rectal media. ¿Sí? Bien. Y la arteria rectal inferior, ¿sí?, que es esta que estoy marcando, ¿sí?, es rama de la arteria pudenda. Que si seguimos para arriba vemos arteria pudenda, que la arteria pudenda a su vez es rama de la ilíaca interna. ¿Sí? Bien, bueno, ya ahí refrescamos lo que es la irrigación del recto. ¿Sí? Bien, ahora nos vamos a centrar, como nosotros nos tenemos que centrar solamente en conducto o canal anal y el ano, solamente vamos a centrarnos en la arteria rectal inferior. ¿Sí? Bien, las arterias rectales inferiores son de 1 a 3, ¿sí?, en número, ¿sí?, a cada lado. Y como dijimos, nacen de la arteria pudenda interna. Bien, ¿cuándo? O sea, ¿en qué momento y en qué lugar anatómico? Bueno, nosotros sabemos que el paquete pudendo, ¿sí?, pasa por la fosa isquioanal, o sea, y es contenido, ¿no? Bien, entonces, en ese momento, ¿sí?, cuando la arteria pudenda discurre por la pared lateral de la fosa isquioanal, ¿sí?, ahí es donde da esta arteria rectal inferior que va a atravesar este espacio y se va a distribuir en el músculo esfínter externo del ano, la pared del conducto anal y la piel del margen del ano. ¿Sí? Bien. Luego tenemos ramificaciones que son submucosas de las arterias rectales inferiores que se anastomosan con las con las ramas, ramitas, ¿sí?, o ramificaciones de la arteria rectal media. ¿Sí? Entonces, tenemos a la arteria rectal, dijimos, inferior, que sale de la pudenda cuando ésta pasa por la fosa isquioanal. ¿Sí? Bien. Y esta arteria rectal inferior me va a irrigar al músculo esfínter externo del ano, a la pared del conducto anal y a la piel del margen del ano. ¿Sí? Ahí está, esta partecita. Bien. Y luego ocurren ramificaciones submucosas, obviamente, para darle irrigación a la submucosa, ¿sí? Y esas ramificaciones son o sea, provienen tanto de la arteria rectal inferior como de la arteria rectal media, ¿sí? De la arteria rectal media, que es esta que vemos acá, ¿sí? Y entre ellas se anastomosan. ¿Sí? Bien. Bueno, eso es irrigación. Ahora vamos a pasar a la parte, al drenaje venoso. Bueno, esta diapositiva la puse para que se vea más que nada algunas de las venitas que voy a hablar ahora, ¿sí? O sea, del drenaje venoso. Pero en la diapositiva anterior, lo grueso del drenaje venoso también se podría ver, ¿sí? Pero esta diapositiva está buena por lo que vamos a charlar ahora, ¿sí? Bien, nosotros tenemos, dijimos, la irrigación, más que nada por la arteria rectal inferior. Bueno, acá el drenaje venoso va a ser lo mismo, ¿sí? Más que nada va a estar encargada la vena rectal inferior. Pero lo que me gustaría que vean son estas, ¿sí? Les dejé las referencias para que lo estudien tranquilos, ¿sí? Pero estas tres, ¿sí? Bueno, esas tres venas, ¿sí?, son venas esfinterianas, ¿sí?, que van a drenar en lo que es la vena rectal inferior, como vemos acá, ¿sí?, que drena en la vena rectal inferior. Bien, esas venas se llaman supraesfinteriana, transesfinteriana e infraesfinterianas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es según pase superior, a través o inferior al músculo esfínter externo del ano, ¿sí? Acá tenemos el músculo esfínter externo del ano y vemos cómo esta pasa por arriba, ¿sí? Entonces se va a llamar supraesfinteriana. Esta
pasa a través, entonces se va a llamar transesfinteriana. Y esta pasa por abajo, entonces se va a llamar subesfinteriana, ¿sí? Bien, entonces estas tres venas, ¿sí?, en íntima relación con el músculo esfínter externo del ano, van a drenar en lo que es la vena rectal inferior, ¿sí? Las venas rectales inferiores, que resultan de la unión dijimos, del drenaje de estas tres esfinterianas, ¿sí?, bueno, van a estar envainadas, ¿sí?, junto con la arteria, ¿sí? Ahí se ve, esta es la arteria, ¿sí?, rectal inferior. Bien, entonces la arteria y la vena rectal inferior van a estar envainadas, ¿sí? Y va a acompañar la vena, obviamente, acompaña a la arteria en lo que es el trayecto por la fosa isquional, ¿sí? Bien. Bueno, y así finalizamos lo que sería el drenaje venoso, ¿sí? Recuerden, las venas esfinterianas, vena rectal inferior, acompaña a la arteria en una, o sea, envainadas, y lo acompaña en su trayecto, que sería por la fosa isquional. Y recuerden que la vena, que acá se ve muy bien en la imagen, la vena rectal inferior va a drenar en lo que es la vena pudenda interna, ¿sí? Bien. Bueno, el drenaje linfático de lo que es el conducto anal y el ano, ¿sí?, se va a corresponder, o la linfa, ¿sí?, va a drenar junto con los vasos linfáticos del recto, ¿sí? Los vasos linfáticos del recto lo vamos a dividir en tres pedículos: un pedículo superior, un pedículo medio y un pedículo inferior. En esta diapositiva tenemos un esquemita que les hice a modo de resumen, ¿sí?, de lo que es el pedículo superior. Bien, bueno, los vasos linfáticos rectales superiores, ¿sí?, o este pedículo superior, va a tener su origen en todo el recto, pero concretamente van a drenar toda la linfa de la ampolla rectal y de la parte superior del recto. Estos colectores, ¿sí?, estos vasos colectores tienen diferente longitud, entonces los vamos a dividir en, o se puede decir que hay de longitud corta, otros de longitud media y otros largos, ¿sí? Y todos ellos se van a dirigir a los nódulos linfáticos mesentéricos inferiores, ¿sí? Acá en la diapositiva dice el pedículo superior, ganglios pararrectales, ¿sí? O sea, significa que están al costado, a los laterales del recto, ¿sí?, que van a drenar en ganglios, ¿sí?, de la arteria hemorroidal superior, o sea, la zona de la arteria hemorroidal superior. Hemorroidal superior y rectal superior, o sea, arteria rectal superior, es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos. Y allí van a terminar en los ganglios del mesocolon inferior, ¿sí? Bien. Luego tenemos los ganglios de la arteria sigmoidea y los ganglios rectos sigmoideo-cólicos. Bien, vamos a hablar un poquitito de los colectores que les dije que teníamos diferente longitud, ¿sí? Colectores cortos, medianos y largos. Los vasos colectores cortos son los más numerosos y se dirigen hacia los nódulos linfáticos situados en la bifurcación de la arteria rectal superior, ¿sí?, o hemorroidal superior. Estos nódulos van a recibir la mayor parte de los vasos colectores del recto y constituyen los nódulos linfáticos rectales superiores, ¿sí? Bueno, los vasos colectores medios y largos, ¿sí?, terminan en los nódulos linfáticos mesentéricos inferiores, que están situados superiores a los precedentes, ¿sí? Bien, bueno, esto es del pedículo superior. El pedículo medio, ¿sí?, el pedículo medio son, o sea, los vasos linfáticos rectales medios, siguen a los vasos rectales medios y terminan en un nódulo linfático ilíaco interno, ¿sí?
este nódulo linfático ilíaco interno, ¿sí?, hace referencia al, como dice la diapositiva, que el pedículo medio, ¿sí?, drena a los ganglios pelvirrectales hipogástricos, ¿sí? Este es muy cortito, el pedículo medio es directo, sigue a los vasos rectales medios y termina en un nódulo linfático ilíaco interno, que son estos ganglios pelvirrectales hipogástricos. El pedículo inferior o vasos linfáticos rectales inferiores nacen de la zona cutánea del ano y se van a dirigir a nódulos linfáticos inguinales, superficiales, superomediales, ¿sí? Como dice la diapositiva, lo vamos a dividir en dos drenajes o dos grupos, ¿sí? Tenemos los extrapélvicos y los intrapélvicos. Bueno, los extrapélvicos son los que les acabo de decir, que drenan en los ganglios inguinales superficiales superomediales, ¿sí? Bien, y los intrapélvicos van a drenar en los ganglios sacros laterales y los del promontorio, ¿sí? Bien, sin embargo, hay ciertos colectores de la zona cutánea del ano, ¿sí?, que se dirigen a los nódulos linfáticos pararrectales y se mezclan con los colectores superiores, ¿sí? Esto es nada, como un datito color, ¿sí? Pero lo que ustedes les tiene que quedar es que el pedículo inferior se divide en dos, extrapélvico e intrapélvico, y los extrapélvicos nacen de la zona cutánea del ano y se van a dirigir a los nódulos linfáticos inguinales superficiales superomediales. Y los intrapélvicos, la linfa se va a dirigir hacia los ganglios sacros laterales y del promontorio. Y ese datito color que les dije, que además, sí, hay ciertos colectores de la zona cutánea del ano que se dirigen a los nódulos linfáticos pararrectales y se mezclan enseguida con los colectores superiores. Bien. Bueno, en lo que respecta a la inervación, esta diapositiva me pareció bastante completa porque les muestra de dónde provienen los diferentes tipos, ¿sí?, de inervaciones, o sea, la parasimpática, la simpática, la motora somática y la visceral. Tienen todo en una diapositiva, me pareció óptima, ¿sí?, para que después ustedes en detenimiento la analicen. Bueno, la zona que nosotros nos tenemos que encargar es de esta zona, que es el conducto anal y el ano, ¿sí? La inervación de esta zona va a estar a cargo, como vemos, ¿sí?, proviene de lo que sería parte del plexo hipogástrico, ¿sí?, inferior, proviene de los nervios, del plexo pélvico, ¿sí?, y del plexo sacro a través de lo que sería el nervio anal inferior, ¿sí? Y acá nos vamos a detener un poquito en lo que es el músculo esfínter externo, ¿sí?, del ano. La inervación de este músculo proviene del nervio esfinteriano medio, que nace del tercer y cuarto nervio sacro, por el nervio pudendo, a través del nervio esfinteriano anterior y del nervio esfinteriano posterior, que nace de la cuarta raíz sacra, ¿sí? Como vemos acá, este es el nervio pudendo, ¿sí?, y lo que tenemos acá arriba va a ser el plexo sacro. Bien, recuerden ustedes que lo que tiene que ver con las fibras parasimpáticas, recuerden que siempre tienen una neurona, ¿sí?, que es donde va a hacer sinapsis la fibra aferente, ¿sí?, o presináptica, mejor dicho. Entonces tenemos siempre esa fibra presináptica, o ese axón presináptico va a ser muchísimo más largo, ¿sí?, muchísimo más largo que el postsináptico. Esto es un poquito de sistema nervioso autónomo, que es neuroanatomía, pero como para que comprendan después ustedes la diapositiva, ¿sí?, cuando la analicen bien en detalle. Lo presináptico en el parasimpático siempre es largo, ¿sí?, son fibras que tienen un largo trayecto, hacen sinapsis, ¿sí?, y la postsináptica siempre es más cortita.
¿sí? Como vemos acá, tenemos un ejemplo. Esto que está en rojo, ¿sí? Ahí vemos en rojo, bueno, esa sería la que tiene puntitos, sería la presináptica. Esta presináptica, fíjense que es larga, ¿sí? Sin embargo, hace sinapsis, ahí está la neurona, hace sinapsis y la postsináptica inmediatamente es muchísimo más corta porque siempre llega, o sea, la neurona, ¿sí? Suele estar en las cercanías de los órganos o en el órgano. Por eso la postsináptica es muy cortita, la fibra. Que ocurre diferente en lo que sería simpático, ¿sí? Lo simpático es diferente a lo parasimpático. La fibra presináptica de la simpática es corta, ¿sí? Y la postsináptica es larga, porque nosotros aquí nos tenemos que ir a la cadena simpática, ¿sí? Tronco simpático, en donde vemos que inmediatamente cuando salen las fibras presinápticas se encuentran con el ganglio, ¿sí? Y inmediatamente hacen sinapsis y sale, ¿sí? La fibra postsináptica, que va a ser más larga, a diferencia de lo que ocurre en el parasimpático, ¿sí? En la inervación parasimpática. Bueno, no me quiero detener mucho con lo que es el sistema nervioso autónomo, pero como para que se comprenda un poquitito cuando se habla de parasimpático y de simpático y por qué hay fibras largas y cortas y por qué se las llama presinápticas y postsinápticas, como para que se entienda ese concepto, pero ustedes básense y céntrense en esta zona que es la que corresponde a esta clase. La inervación va a ser simpática, parasimpática, ¿sí? Y además tenemos la motora y, como dijimos, la visceral, ¿sí? Y la inervación especial o en detalle del músculo esfínter externo del ano, ¿sí? Bien. Así finalizamos la clase. Espero que les sirva. Siempre acuérdense de primero leer y estudiar el libro y después ir a estas clases como para terminar de cerrar la idea, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Estudien mucho y mucha suerte. Nos vemos la próxima. Un beso.